No van a creer lo que me pasó la semana pasada. Mi nombre es Marina. Tengo 34 años. Soy psicóloga y madre de Sofía, una niña de 8 años hermosa e inteligente que tiene autismo. Vivimos en una urbanización cerrada hace 3 años, un lugar que elegimos específicamente por tener un área de recreo amplia y segura para que Sofía jugara. Pero lo que no sabía es que nuestra administradora del edificio, doña Verónica, se iba a convertir en la mayor pesadilla de nuestra familia. Y miren, gente, cuando digo pesadilla, van a entender por qué hasta el final de esta historia. Porque lo que pasó después fue tan surreal que yo misma todavía tengo dificultades para creerlo. Sofía siempre ha sido una niña especial. Ella tiene sus rutinas, sus horarios, y el parque del condominio se convirtió en parte esencial de su terapia. Todos los días a las 4 de la tarde, después del colegio, ella corre hacia el parquecito. Es donde logra expresarse, interactuar con otros niños a su manera única, y, principalmente, es donde se siente segura y feliz. Como madre, pueden imaginar lo reconfortante que es ver a tu hijo sonriendo y divirtiéndose después de un día difícil de terapias y adaptaciones. Mi esposo, Roberto, trabaja en el sistema judicial hace más de 15 años. Él es una persona reservada, discreta, que prefiere no mezclar la vida personal con la profesional. Por eso, cuando nos mudamos acá, decidimos no comentar sobre su profesión con los vecinos. Después de todo, queríamos una vida normal, sin juicios o tratos diferenciados. ¿Qué error fue ese, como van a descubrir? Todo comenzó un martes. Había llegado del trabajo y, como siempre, llevé a Sofía a jugar al parque. Ella estaba columpiándose en su columpio favorito, el azul, que está del lado izquierdo, cuando apareció doña Verónica. Ella es una mujer de unos 50 años, siempre con cara seria, de esas personas que parecen buscar problemas donde no existen. Y ese día parecía aún más irritada que lo normal. Doña Marina me dijo con ese tono ácido que ya conocía bien: necesitamos hablar sobre su hija. Inmediatamente sentí mi corazón acelerarse. Cuando alguien empieza una conversación así sobre tu hijo, especialmente un niño con autismo, ya sabes que no va a ser nada bueno. ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de mantener la calma. Su hija está molestando a los otros niños, hace ruidos extraños, tiene esos movimientos repetitivos, y eso está incomodando a los otros residentes. Gente, juro que en ese momento sentí una rabia que nunca había sentido antes. ¿Movimientos repetitivos? ¿Ruidos extraños? Se estaba refiriendo a los stims de mi hija, que son comportamientos completamente normales para un niño autista. Era como si estuviera llamando a mi hija anormal, defectuosa. Pero respiré profundo y traté de explicar. Doña Verónica, Sofía tiene autismo. Esos comportamientos son parte de su condición, y ella tiene tanto derecho de usar este espacio como cualquier otro niño. ¿Pero creen que eso fue suficiente? Por supuesto que no. Doña Verónica cruzó los brazos y dijo: mire, no quiero saber de condición ni de nada. Aquí es un ambiente familiar, y su hija necesita comportarse como los otros niños o no va a poder usar el parque. Es así de simple. ¿Así de simple? ¿Cómo que simple? Estábamos hablando sobre inclusión, sobre los derechos de mi hija, sobre humanidad básica. En los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Doña Verónica comenzó a aparecer en el parque siempre que Sofía estaba jugando. Se quedaba ahí, con los brazos cruzados, observando cada movimiento de mi hija como un halcón. Cualquier sonido que Sofía hiciera, cualquier movimiento de estimulación sensorial, ella se encargaba de señalarlo y quejarse con otros residentes presentes. Miren esto, decía alto, claramente queriendo que yo escuchara. Esto no es normal. Un niño de 8 años no debería comportarse así. Y lo peor es que algunos vecinos comenzaron a estar de acuerdo con ella. Yo veía los murmullos, las miradas de juicio dirigidas a mi hija.
Un niño de 8 años que solo quería jugar estaba siendo tratado como un problema a resolver. Sofía, que es muy perceptiva a pesar de las dificultades de comunicación, comenzó a percibir la hostilidad. Dejó de correr animada hacia el parque. Comenzó a quedarse pegada a mi pierna, insegura, mirando alrededor como si estuviera haciendo algo malo. Gente, no tienen idea de cómo duele ver a tu hijo perdiendo la espontaneidad y la alegría por culpa del prejuicio ajeno. Una semana después, la situación llegó al límite. Estaba en la oficina cuando recibí una llamada de la niñera de Sofía, Carla. Estaba desesperada. Marina, necesitas venir a casa ahora. La administradora puso un candado en la puerta del parque y dijo que Sofía ya no puede jugar ahí. ¡Un candado! ¿Pueden imaginarlo? Literalmente impidió que mi hija accediera a un área común del condominio por el cual pagamos cuotas mensuales como cualquier otro residente. Corrí a casa y encontré a Sofía, llorando en brazos de Carla, sin entender por qué ya no podía ir a su lugar favorito. Y ahí estaba doña Verónica, con una petulancia que me dejó sin palabras, explicándoles a otros residentes que había tomado una medida necesaria para mantener la armonía del condominio. ¿Armonía? ¿Qué armonía hay en discriminar a un niño? Doña Verónica, le dije, tratando de controlar el temblor en mi voz, usted no tiene autoridad para prohibir que mi hija use un área común. Esto es discriminación y es ilegal. Ella se rió. Literalmente se rió en mi cara y dijo, ¿ilegal? Doña Marina, usted ve muchas películas. Yo soy la administradora del edificio y tengo autoridad para tomar decisiones que beneficien a la mayoría de los residentes. Su hija es un disturbio, y los disturbios necesitan ser controlados. Disturbio. Llamó a mi hija un disturbio. En ese momento, gente, sentí una furia que ni sabía que existía dentro de mí. Pero al mismo tiempo, sentí una calma extraña, porque sabía que había cometido el mayor error de su vida. ¿Está segura de que quiere llamar a mi hija un disturbio? Pregunté tomando mi celular. Sí, tengo. Y si usted no está de acuerdo, puede buscar un abogado. Me respondió con desprecio. Fue entonces cuando llamé a Roberto. Amor, le dije, necesito que vengas a casa ahora, y trae tu toga. Del otro lado de la línea, escuché un suspiro. Roberto sabía que cuando yo le pedía que trajera la toga, era porque la situación había salido completamente de control. Ainin, 20 minutos, estaba allí. Cuando Roberto llegó, todavía vistiendo el traje formal que usa en el tribunal, doña Verónica ni prestó mucha atención. Estaba muy ocupada explicándole a un grupo de vecinos cómo había resuelto el problema del niño problemático. Roberto se acercó calmadamente y dijo, «Buenas tardes. Soy Roberto, esposo de Marina y padre de Sofía. Me gustaría entender qué está pasando aquí». Doña Verónica se volteó con esa arrogancia característica y dijo, «Ah, finalmente aparece el esposo». Mire, don Roberto, su esposa está haciendo un escándalo innecesario. Yo apenas tomé una medida administrativa para mantener el orden. Su hija estaba molestando a los otros niños, y le prohibí usar el parque. Es así de simple. Roberto escuchó todo en silencio, con esa expresión seria que conozco bien. Entonces dijo, «Entiendo. Usted prohibió que mi hija, que tiene autismo, use un área común del condominio, ¿cierto?» «Exactamente», respondió con orgullo. «¿Y cuál es la base legal para esa decisión?», preguntó Roberto. Doña Verónica se rió. ¿Base legal? Don Roberto, no necesita complicar. Soy yo quien administra este edificio, y mi palabra es ley aquí. Fue entonces cuando Roberto sonrió. Esa sonrisa que conozco bien, que usa cuando está a punto de darle una lección a alguien que subestimó completamente la situación. Interesante, dijo, sacando una credencial del bolsillo. Porque yo también trabajo con leyes. De hecho, soy juez federal hace 12 años, especializado en derechos humanos e inclusión social. Gente,
El silencio que se hizo en ese momento fue ensordecedor. Doña Verónica se quedó con una cara que nunca voy a olvidar. Una mezcla de shock, pánico y vergüenza absoluta. Los vecinos que la estaban apoyando comenzaron a alejarse discretamente, como si no quisieran ser asociados con esa situación. Roberto continuó, todavía con ese tono calmo y profesional. Lo que usted hizo configura discriminación por motivo de discapacidad, lo que es delito previsto en la Ley 7.716/89, además de violación del Estatuto de la Persona con Discapacidad. Usted impidió que mi hija ejerciera un derecho básico de accesibilidad e inclusión social. Esto puede resultar en proceso criminal, además de indemnización por daños morales. Doña Verónica comenzó a tartamudear. Pero yo no sabía, no quise, fue un malentendido. ¿Malentendido?, respondió Roberto. Usted llamó a mi hija un disturbio frente a varias personas, instaló un candado para impedirle jugar, y dijo que su palabra es ley. Eso no me parece un malentendido, me parece discriminación consciente y deliberada. A esta altura, algunos vecinos comenzaron a manifestarse. No a favor de doña Verónica, como ella esperaba, sino a favor de nuestra familia. Doña Carmen del 402 dijo: Siempre pensé que Sofía era una niña dulce. No entiendo cuál era el problema. Don Juan del 1201 agregó: Mi nieta tiene TDAH, y me enojaría mucho si le hicieran eso. Era increíble ver cómo la opinión de las personas cambió cuando se dieron cuenta de que habían apoyado una actitud discriminatoria. Roberto entonces hizo algo que me hizo sentir aún más orgullosa de él. Se agachó a la altura de Sofía y le dijo: Hija, papá va a resolver esto, ¿está bien? Vas a poder jugar en tu parque siempre que quieras, porque es tu derecho. Sofía, que había estado callada durante toda la discusión, solo asintió y susurró: Gracias, papá. En los días siguientes, las cosas cambiaron drásticamente en nuestro condominio. Roberto, utilizando sus conocimientos jurídicos, organizó una reunión con todos los residentes para discutir inclusión y derechos de las personas con discapacidad. Explicó, de forma didáctica y sin intimidación, cómo todos podríamos crear un ambiente más acogedor para niños como Sofía. El resultado fue sorprendente. Los residentes no solo apoyaron a nuestra familia, sino que comenzaron a proponer mejoras en el condominio para hacerlo más inclusivo. Se instalaron carteles educativos sobre autismo, el parque recibió algunos equipos sensoriales, y se creó un grupo de WhatsApp para intercambiar información sobre inclusión y diversidad. Doña Verónica, por otro lado, enfrentó consecuencias serias. El síndico, presionado por los residentes y preocupado por las implicaciones legales, decidió rescindir su contrato. También recibió una notificación extrajudicial preparada por Roberto, alertándola sobre las consecuencias de sus actos discriminatorios. No llegamos a procesar criminalmente, porque pidió disculpas públicas y se comprometió a hacer un curso sobre derechos de las personas con discapacidad. Pero la mejor consecuencia de todas fue ver a Sofía volviendo a correr alegremente hacia el parque, esta vez siendo recibida con sonrisas y saludos de los vecinos. Hizo nuevos amiguitos, que aprendieron que sus diferencias son especiales, no problemáticas. Ver a mi hija jugando libremente, sin miedo al juicio, no tiene precio. Esta experiencia nos enseñó varias lecciones importantes. Primera, nunca subestimen a una familia que lucha por los derechos de su hijo. Segunda, prejuicio y discriminación no son opiniones personales. Son actitudes que pueden y deben tener consecuencias legales. Tercera, cuando conoces tus derechos y tienes las herramientas para defenderlos, puedes hacer la diferencia no solo para tu familia, sino para toda una comunidad. Lo más increíble de todo es que Roberto nunca quiso usar su posición profesional para intimidar a nadie. Siempre. Prefirió resolver conflictos a través del diálogo y el entendimiento mutuo.
Pero cuando se trata de proteger a nuestra hija y sus derechos fundamentales, no duda en usar todos los recursos legales disponibles. Y eso, gente, hizo toda la diferencia. Hoy, nuestro condominio es referencia en inclusión en la región. Otras familias con niños con discapacidad se mudaron acá justamente por el ambiente acogedor que creamos juntos. Sofía continúa jugando en su columpio azul favorito, pero ahora tiene compañía. Niños que aprendieron que la diferencia es bella y debe ser celebrada, no escondida. Si llegaron hasta aquí, es porque les importan las historias de justicia,